Sí, señor. Bienvenido. Pues esta noche terminaremos el estudio del perdón. Nos quedamos en el último inciso antes de entrar en la dinámica. Así que usted va a escuchar la dinámica para que usted vía internet también lo pueda practicar con su familia, con sus seres queridos y con usted mismo delante de Dios. Es muy importante que eso lo hagamos periódicamente. Bien. El perdón suelta a Dios para perdonarlo a usted también. Quiere decir que el perdón suelta a Dios no solamente para que usted pueda ser perdonado, sino para que Dios pueda obrar en su vida. ¿Qué pasa? Cuando nosotros perdonamos, los acontecimientos que constituyen los sentimientos y las emociones, como el desarrollo de una comunidad entre nosotros y unas buenas relaciones, siempre hay heridas, siempre hay molestias, siempre hay cosas que hay que trabajar y que perdonarla. Y mientras no la perdonamos, son unas murallas que van creciendo en los sentimientos de nuestro inconsciente que impiden ver el futuro glorioso que Dios te quiere dar. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces si yo lo perdono ya está, pero tenemos incapacidad de ponernos relacional en amor y es que verdaderamente no hemos perdonado. ¿Qué pasa? Eso crea una muralla emocional donde impide a usted escuchar la voz de Dios, impide a usted hacer la voluntad de Dios y por lo tanto Dios no puede trabajar a su favor. Funciona a medias. Cuando debe tener todas las bendiciones que existen sobre la faz de la tierra en favor suyo, no puede funcionar porque usted no ha trabajado esa emoción correctamente. ¿Estamos aquí? Por eso el inciso explica que el perdón suelta a Dios, pero lo suelta a tu favor. Y cuando Dios se suelta a tu favor, tú empiezas a escuchar la voz de Dios y te vuelves obediente, cada vez más obediente a Dios y creas, mire, como una adicción, una necesidad de estar escuchando la voz de Dios. Y eso es lo que Él quiere, para que todos nosotros caminemos en la voluntad del Padre. Así que el perdón suelta a Dios para perdonarlo a usted y usted pueda también perdonar a otro. Vamos a Marcos 11, 23 al 26, lo dice de esta manera. Marcos 11, para que me lo sitúen en la pizarra electrónica. Por favor. Marcos 11. ...23 al 26. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, ¿verdad? Al mar. No dudare en su corazón, pero creyere que será hecho lo que dice, ¿verdad? Lo que dijere será hecho. O sea, el monte es usado como un símbolo para decir, ¿verdad? Las dificultades que tenemos en la vida, las situaciones. Y que Dios puede obrar milagrosamente en nosotros, ¿verdad? Para así que cualquiera de sus hijos que tenga esas dificultades pueda vencerlo. Y el 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis o deseares, ¿verdad? Orando, pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿verdad? Quiere decir que cuando vamos a pedir conforme al Espíritu y por obligación, cuando pide conforme al Espíritu es porque ya el Espíritu se lo ha concedido. Antemano. ¿Usted me está entendiendo? O sea que Dios te va a sembrar la palabra correcta, vas a pedir conforme al Espíritu y inmediatamente será concedido. Pero ya porque has procedido a lo primero, que has perdonado, ¿verdad? Porque está a favor tuyo. Y el 23, ok, el 24, hasta ahí. Y hasta el 26 vamos a seguir. Y cuando estuvieres orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. O sea, que si no perdonamos, tus ofensas tampoco serán perdonadas. Y si tus ofensas no son perdonadas, Dios no puede trabajar a favor tuyo y vas a pedir equivocadamente en las oraciones. Alaba si ven, si puede. Porque esto es importante, ¿por qué? Porque si perdonamos se establece una comunicación directa con el Padre y usted con el Padre y el Padre con usted y usted puede escuchar lo que el Espíritu le dice que tiene que pedir conforme a la situación que usted está pasando. Es ese monte, esa dificultad, para que usted pueda vencer esa dificultad. ¿Por qué? Porque a veces pedimos y pedimos mal, pero pedimos mal porque no escuchamos el Espíritu, lo que dice que tengamos que pedir.
¿Por qué? Porque Él sabe las sazones del tiempo y lo que tenemos que pedir para conseguir el bienestar de lo que queremos conseguir. A veces hay personas enfermas y nosotros oramos por la enfermedad, pero Dios no puede obrar porque esa persona no está puesto de acuerdo con usted y está en pecado. Entonces necesita que esa persona se alinee con Dios para que esa dificultad o esa sanidad de esa enfermedad venga sobre la persona. Mas, sin embargo, si no escuchamos el Espíritu, pedimos por la sanidad de la persona enferma y resulta que la persona, como está en pecado, no recibe y decimos, es que Dios no escuchó la oración, es que tú no la hiciste conforme al Espíritu. ¿Me entienden? Entonces no vemos el resultado. Es que Dios no me escuchó. Es que Dios esto. No, cabezón, es que tú no pediste conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanarlo, siempre. Dios quiere libertarlo, siempre. Pero sobre todo Dios quiere salvarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a salvación de salvación. ¿Entiendes? Y por eso a veces pues no vemos los resultados que esperamos y es que no hacemos las cosas como dice la palabra que hay que hacer. Porque siempre les digo que este es el manual de instrucciones. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Indica que aquí hay una señal clara que nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados y para que se pueda restablecer el diálogo entre el Padre y sus hijos y el Padre, tenemos que perdonar como Él nos perdonó a cada uno de nosotros. Es necesario. ¿Por qué? Porque si no escuchamos el Espíritu, ¿cómo vamos a orar y a caminar y pedirle si no pedimos conforme al Espíritu? Dice la palabra que cuando pedimos conforme al Espíritu, todo, no algunas cosas, todo nos será concedido. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Escuchándolo. ¿Por qué? Porque hemos dicho y hemos establecido que Él no hace dos cosas iguales, pero cuando las hacemos conforme a Él indica, siempre se dan las cosas en favor. Amén. Muy bien. Entendiendo esto, vamos entonces a entrar en el subtema de esto. Un pecado que no ha sido perdonado da lugar a que entre Satanás. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros nos perdonamos, el cincho de la verdad está abierto en la armadura. El cincho de la verdad, que es la correa del centro, aguanta toda la armadura del creyente. Efesios 6, ustedes saben lo que es la armadura, ¿verdad? Estamos aquí claros. Pues ese cincho es el que aguanta la armadura de todas las partes. Si no tenemos la verdad porque no perdonamos, entonces la armadura está desprovista. Porque no tiene la tal armadura, porque el cincho de la verdad no tiene para sostener el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, apresto los pies del evangelio de parigoso. Todo eso no está. Por eso el espiritista, cuando trajimos la película la vez pasada, decía, cuando el creyente no perdona, su ángel está desprovisto de la armadura. ¿Se acuerdan de eso? Él lo dijo. Está atado. ¿Por qué? Porque no tiene la armadura. Entonces, si no tiene la armadura, cualquiera lo puede atar, las tinieblas lo atan. Y la persona camina atada sin darse cuenta. Porque no perdona. Por eso, entre hermanos, nosotros no podemos tener rencilla ni coraje unos entre otros, ni entre nadie. ¿Por qué? Porque la atadura de no perdonar te ata a las circunstancias del pasado y el pecado de esa persona que te lastimó viene a ser parte de tu alma porque está ligado a ti. Y tú ligada a la persona. Y tú naciste para ser libre en Cristo. Por eso él dice, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. ¿Y cuándo somos libres? Cuando perdonamos. Se lo queremos dar a la persona. Si la persona no lo quiere recibir, olvídese. No lo recibe, pero usted se lo dio. Usted es libre. Y su armadura camina en el cincho de la verdad. ¿Estamos claros hasta ahí? Carmen, vente para acá. Está muy lejos allá. ¿Te molestan los oídos el micrófono? Vente para acá. Ya hay música, vente para acá. La redención es coexistente con el perdón. Ahora vamos a ver Efesios 1:7. Alguien que lo lea ahí, para yo no buscarlo aquí. Que está. Efesios 1:7, léalo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahí está, la riqueza de su gracia. Quiere decir que cuando nosotros perdonamos, no solamente somos perdonados, sino que la riqueza de su gracia viene sobre nosotros y eso nos pone en el estado del tiempo de bendición que Él nos quiere poner para cada uno de nosotros. Porque esa gracia entra dentro del engranaje de la creación
para que todas las bendiciones que Él destinó para nosotros en este tiempo, las recibiéramos. Léeselo otra vez, ahora lo va a entender. Dale, léelo otra vez para que yo lo vea. En quien tenemos redención. En quien tenemos redención por su sangre, Ajá. el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está, según la riqueza de su gracia. Quiere decir que cuando nosotros perdonamos, todas las bendiciones que Él ya diseñó y que tienen tu nombre, vienen sobre tu vida porque vas conforme a la palabra de Dios funcionando dentro de la rueda de la dentación que es la creación. ¿Lo ven? O sea, entras en el momento sincrónico que Dios destinó para tu bendición. Si te deben dinero, te lo pagan. Si vas a coger un contrato, lo coges. Si vas a ser sanado, lo agarras. Si vas a... Sí, eso es lo que estoy tratando de explicar. Eso es. ¿Por qué? Porque estaba en el tiempo correcto de recibir tu sanidad. Estaba en el tiempo correcto de recibir la herencia inmarcesible de los santos. Estabas en el tiempo correcto de recibir lo que no habías recibido, lo que te debían, lo que te robaron, lo que te hurtaron. Y entras en el tiempo sincrónico para recibirlo. Ahora lo puede ver, léeselo otra vez porque ahora lo van a agarrar. En quien tenemos redención por su sangre. Ahí está, párate ahí. La redención por su sangre. O sea, te pone en la posición de recibir porque Él te redimió con su sangre, te compró. Ya no eres aquel que está derrotado, sino Él vienes a activar el plan beneplácito y de bendición bondadoso que Dios tiene para tu vida. Ahora le da. ¿Lo continúo? ¿Lo leo? No, pues sí, pero lee es completo porque es que no lo cogen. En quien tenemos redención por su sangre. Ajá. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De su gracia, ahí está. Gracias, Señor. Tú sabes lo que no, eso es espectacular, eso es poderoso. Si tú te das cuenta de lo que Él te está diciendo, tú dices, muchacho, te perdono no 10, 500,000 veces más. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando entras en ese plan perfecto de Dios, nada de lo que tú necesites, dejas de recibirlo. Lo tienen ahí, ¿verdad? Así que el perdón suelta a Dios para perdonar a otro. Porque Mateo 18, 18, no te preocupes por eso, si Dios tiene Biblia. Eso nos entretiene, Mateo 18, 18 te dice que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, todo lo que desatéis en los cielos será desatado en la tierra. ¿Verdad? Ese es Mateo 18. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sabemos eso, desatamos perdón en nuestra vida hacia otro, lo que estamos trayendo es a nuestra vida lo que dice en Marcos 11, lo que acaba de leer, Efesios 1:7. ¿Por qué? Porque al hacer lo que Jesús hace por nosotros, similarmente somos redimidos y toda buena dádiva y don perfecto que proviene del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna, viene a ser parte de tu vida. Entonces, todas las bendiciones que no habías recibido por causa de no entender que hay que perdonar para ser bendecido, empiezas a recibirlas. Empiezas a recibirlas. ¿Por qué? Porque entras en el plan perfecto de Dios y por obligación, escucha esto bien, mira con que le digo con temor y temblor esto, por obligación Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas bendecido. ¿Para qué? Para que brille la luz en medio de la oscuridad. Amén. ¿Da cuenta la alabanza? ¿Por qué viene? No viene porque sí. Viene para que usted entienda que es para usted, para bendecirlo. Debe estar la iglesia llena. Y es la forma que Dios tiene para bendecir su pueblo. Pero hay que seguir el manual de instrucciones. Esa es la clave, no hay otra. Como cuando usted compra un equipo, tiene que seguir el manual de instrucciones. Ok. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, Mateo 18 y 19 habla del poder del acuerdo. Vamos a buscarlo entonces para que lo vean. Mateo 18, 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20. Lo tienen ustedes ahí, Mateo, Marco. Mateo 18, 19 al 20. ¿Lo tienen ahí? Dale. Sí. Mateo 18, 19. Otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Párate, ya están entre otras. Fíjate, mira, fíjese, usted, parece una tontería lo que está diciendo. No es una tontería. Que dice cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, si es la voluntad de Dios. O sea, que te la condiciona. Porque Dios no es tonto. Dios no va a que tú uses mal la palabra y vayas contra el principio. Tienes que usarlo conforme a la voluntad de Él. Pero para ir conforme a la voluntad de Él, tienes que haber perdonado, caminar en el perdón, bendecir para que haya gracia y misericordia y la redención de la sangre del Cordero te cubra a ti para que entonces tengas la bonanza, la bondad de la bendición de lo que Él te va a entregar a ti. Fíjate que una cosa va con la otra. Pero entonces, si tú no estás escuchando la voz de Dios porque no has procesado bien el perdón, ¿cómo tú vas a pedir? Correcto. ¿Cómo tú vas a tener la autoridad para reprender el demonio? No la puedes tener porque no andas conforme al Espíritu. Y tú lo pronuncias, pero que lo haces papá. ¿Estamos aquí? Amén. La gloria es para Él. ¿Estamos aquí? Amén, amén. Entonces, esto, mire, te tiene que entender esto porque ya mismo vamos para la calle. Head to head. Aquí no nos vamos a quedar cejados. Vamos para afuera. Y yo quiero que usted agaje esto. Ya le empezó a entregar don a la gente aquí. Agaje lo suyo. Póngase para su número, lo agaja. Eso es. Mire el otro que dice, el 20. El 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que, fíjate que hay un requisito. Y el requisito es reunirse en su nombre. Solo dos o tres que tengan puestos los ojos en Jesús, en Dios. Ese es el requisito. Es reunirse en el nombre de Jesús, puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, en Cristo Señor Jesús nuestro. ¿Por qué? Porque Él va a usar esa fe que tú tienes reunido en su nombre para hacer las cosas que ya Él depositó a través de unos dones a ti. ¿Lo está viendo? Así es que funciona esto. No va a decir, yo tengo don de sanidad, ahora voy a poner las manos al que está enfermo como yo quiera. No. Eso no es lo que dice la palabra. Es conforme a la voluntad de Él. Y así es que tenemos que funcionar. Pero para poder escuchar la voz de Dios claramente, decirle, mira, aquel que está allá atrás es que yo quiero que tú lo sanes, se llama fulano de tal, y tú lo nombres con nombre y venga acá y reciba, o vayas tú allá y lo hagas. Casi siempre los llama, que pasen. Y esto es importante que lo hablemos. Dios sana al que es humilde de corazón y obediente. Al que no es obediente y es orgulloso, no lo sana. ¿Por qué? Porque Él no habita en lugares que son altaneros y contra los principios de Dios. Por eso casi siempre el milagro ocurre cuando la persona camina hacia Cristo. Ahora, Dios lo liberta para que Él aprenda a caminar y seguirlo. Pero casi siempre lo llama. Puede darse una oportunidad que Él guíe hacia alguien y se sana de tal cosa. Puede pasar. Pero usualmente es que llega y lo liberta. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo caminemos rendidos en plena mansedumbre y amor y humildad. Ahora, eso es para una sanidad. Para salvación, usted lo recibe directamente sentado donde quiera. Pero cuando hay una sanidad, o usted lo clama sentado en el asiento porque no puede moverse, y Dios va donde usted lo hace porque ya en el Espíritu lo hizo. Pero aquel que le diga, no, tú sabes lo que yo tengo, dale. Eso es altanería. No, ahí no va a pasar nada. No, porque yo era tantas veces, no va a pasar nada. No, porque yo sé, nada. Hasta que no seamos humildes y mansos de corazón, Dios no va a obrar. Es importante. Por eso a veces dices, wow, pero ¿qué pasa? Que pues, son esas cosas. Altanería, orgullo. Y por eso nos recibimos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice la palabra, ¿verdad? Dice a Jesús a los discípulos. Bueno, seguimos. Sí, el perdón, el principio que... Bueno, y eso es, el perdón está más de 7 veces. No digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y eso yo expliqué que ese 7 es la eternidad. La otra vez. Bueno, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo, ya lo explicamos. El perdón suelta a Dios para sanarlo a usted. Algunos que quizás tengan que perdonarse a sí mismos. Hay gente que necesita saber que fue perdonado
para ellos mismos perdonarse. Y hay gente que todavía el complejo de culpa es tan grande que no se sienten que Dios les adjudicó el perdón ni merecedores de ese perdón. Y hay gente que se cree eso todavía. Cuando la persona tiene eso es porque tiene una autoestima bien baja y porque ha sido rechazado demasiado de muchas veces y se cree no merecedor del perdón de Cristo. Eso también hay que trabajarlo porque hay gente que cree eso. Yo hice tal cosa, yo no merezco ser perdonado. Eso es mentira. Perdonó todo. Dios, todos tus pecados son perdonados, echados al fondo del mar y jamás nunca me acordaré. Entonces las personas creen que no son merecedoras de ese perdón y pierden las bendiciones. Yo no pido eso porque yo no merezco. ¿Tú crees que Dios me quiere dar eso? Pues sí, Dios lo quiere dar. Que tú te lo creas que te lo mereces y que tú sepas que Dios te lo da, Él te hace acreedor porque cumples la palabra como está escrita. Perdona y seréis perdonados. Bendecid y serás bendecido. Tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. O sea, nosotros tenemos que entender que esa es la posición. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para grandes cosas. Y si vas a hacer la luz en medio de las tinieblas, tienes que brillar con las cosas que Dios te ha dado. Y Dios te va a dar cosas que llamen la atención para que el propósito de Dios no solamente se cumpla en tu vida, sino se cumpla en la esfera de influencia donde tú vives. Ese es el propósito. ¿Estamos aquí? Dice, algunos quizás tengan que perdonarse a sí mismos, ya eso lo expliqué. Otros quizás tengan que soltar a Dios. ¿Qué es soltar a Dios? ¿Qué es soltar a Dios? Es lo mismo que entregarse a Él. Y suena lo contrario. Cuando nosotros podemos delegar en Dios todo. Nosotros lo soltamos para que Él obre en nuestra vida. Mientras nosotros acuartelamos las cosas, es que yo quiero hacerlo de esta manera, es que yo quiero que Dios me haga esto, tú estás amarrando a Dios en lugar de soltarlo en tu vida. Dios no puede operar con tus instrucciones. Dios no puede operar con tu criterio. Dios no puede operar con lo que tú te gusta y quieres que se haga. Tú tienes que soltarlo en tu vida para que el querer como el hacer haga, como dice la palabra, lo que tiene que hacer. Cuando tú lo sueltas, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase en así como en el cielo, en la tierra, tu voluntad. Tú tienes que dejar que Él haga la voluntad de Él en ti. Y tú estás de acuerdo que la voluntad de lo que haga Dios es lo que tú quieres. Eso es soltar a Dios en tu vida. Dejarlo que Él haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué Él va a pasar? Pues te va a pasar por pruebas, te va a pasar por ciertas cosas. ¿Para qué? Para que tú puedas identificar lo que tú tienes que soltar que está mal. Te va a confrontar con las cosas equivocadas. Te va a confrontar con tu comportamiento fuera de orden. Te va a comportar con las frases y las palabras malas que tú acostumbrabas a hacer para que te des cuenta que eso no es de Él y no lo quiere en tu vida. Y la vas a enfrentar. Y los malos hábitos. Todos no son demonios. La mayor parte son malas costumbres. Y a causa de perseverar en las malas costumbres, sabiendo lo correcto, el demonio toma lugar en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Él permite eso para que tú y yo nos demos cuenta dónde estamos fallando y podamos corregirlo. Y al corregirlo, entonces cerramos esa puerta y nos sellamos con autoridad. Hay gente que tiene capacidad para perdonar a la demás gente. Y dicen ser cristianos. ¿Pero por qué no pueden hacerlo? Porque el orgullo es tan alto, tan alto y tan alto que sobreponen su orgullo a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El orgullo es tan alto que no pueden obedecer lo que Jesús manda en la cruz del Calvario. Hay gente que sabe que tiene que hacer cosas y no lo hacen porque no me da la gana. No lo dicen, pero dentro de sí lo manifiestan. ¿Y por qué? ¿Por qué? Orgullo. Egocentrismo. Hay gente que dice, yo me la sé toda. Eso es mentira, usted no se sabe nada. Yo solo sé que no sé nada. Porque todos los días aprendo y todavía me falta por aprender. Por lo tanto, no sé nada. Eso me hace que depender de Él para hacer todas las cosas. Esa es la actitud. Tenemos que ser estudiantes todo el tiempo.
Tenemos que ser pupilos todo el tiempo. Tenemos que ser discípulos todo el momento. ¿Por qué? Porque el momento que usted deje de aprender, se queda ahí mismo atrasado. Se quedó atrás. Y entonces hay gente que, pues, yo me ejercito la palabra de memoria y que eso qué. Y es bueno que lo haga, pero vives lo que dice la palabra. Ahí donde la porca se la antorcha de jabo. Entonces ahí tú te das cuenta que te predican lo que no viven. Y ahí no tienen autoridad. Vamos a la calle, depende del demonio, no pasó nada. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas como dice la palabra que tiene que ser. Y por lo tanto, no pasa nada. Y puedes predicar una verborrea, tacho, y todo el mundo dice, ¡wow, espectacular! Y cuando viene la acción, nada que ver. Porque Dios no está el intelecto. ¿No ven? Eso lo vemos a cada rato por televisión y un montón de cultos por ahí. Predicación espectacular. Y dice, ¡wow! Cuando va a la autoridad, no hay nada. No se manifiesta nada. Y es esto que estamos hablando. Es esto que estamos hablando. Por eso ninguno de ustedes va a caer en eso, porque la palabra es bien clara, la enseñamos como tiene que ser y ustedes se van a ceñir de autoridad. Amén. Fírmelo en fe y lo agarra. Así que hay que soltar a Dios en la vida de uno para que Él haga lo que tenga que hacer. Sabemos que el perdón es un acto de voluntad y usted escoge perdonar, eso estamos claros. El sentimiento vendrá más tarde, o sea, dice, bueno, perdonaste y te olvidaste, lo hiciste, se acabó. A medida que usted suelta a la persona porque perdona, Dios sana la herida y la sanidad empieza a sanar en su vida. Mire, hay gente que se divorciaron hace muchos años, pero todavía arrastran las heridas de ese divorcio, porque no han perdonado a ese cónyuge, ya sea mujer o hembra, varón, lo que sea. Y al no perdonarlo, actúa agresivamente con gente que conoce y que supuestamente ama, porque está incapacitado de demostrar el verdadero amor que echa fuera todo temor. Y usted lo ve que son gente agresiva. Y no son malos, son seres humanos malos, pero son agresivos, son incisivos, faltan el respeto, no se sujetan, no se someten. ¿Por qué? Porque no han sanado la herida del pasado. La herida del pasado que no ha sido entregada ni perdonada es una muralla que te impide ver tu bendición. Las heridas del pasado no sanadas son murallas que se levantan así en la parte almática. No tengo el char aquí, pero ustedes lo conocen, en la parte sentimental del alma. Donde están los asientos del alma, los sentimientos, el asiento de los sentimientos es el alma. Y cuando nosotros no hemos perdonado realmente lo que nos hicieron, eso está ahí arriba. ¿Qué pasa? Eso obstaculiza nuestra visión. Y si yo pongo esta mano aquí, yo no lo puedo ver ustedes, ni ustedes ver mis ojos. Pues eso mismo pasa cuando no perdonamos. Entonces no podemos ver el futuro de bendición que Dios nos quiere dar. No lo podemos ver porque está ahí. Y cuando tenemos que manifestar un sentimiento, lo manifestamos con brusquedad, sin respeto y sin orden. Y así mismo nos vestimos y hablamos, pensamos y actuamos. Y usted puede tener conocimiento de la palabra, pero no puede cambiar esos malos hábitos. ¿Por qué? Porque usted no puede ver lo que dice la palabra. No la puede ver, lo puede mencionar y decirlo, pero no lo puede vivir. Porque no hay transformación. ¿Por qué no hay transformación? Porque eso es una verja que obstaculiza usted ver lo que dice Dios. Eso pasa mucho. A mucha gente. Sobre todo cuando vienen de matrimonios disfuncionales que se divorcian por contención y no procesan esas cosas, eso pasa. Pero puede pasar con cualquier otro evento. O sea, yo estoy diciendo esto porque es lo más frecuente y ahora mismo estamos trabajando con esas cosas. Pero se lo digo porque eso es bien frecuente verlo. Y esas heridas hay que trabajarlas y entregarlas para que Dios pueda sanar ese rechazo, esa ira, esa contienda, esa desilusión, esa frustración. Todas las cosas que pasaron, Dios las puede sanar, pero hay que entregarlas. Y el Espíritu Santo pasa su espada, que es como un electrocautero que cicatriza esa herida para que ya no sangre más. ¿Por qué? Porque si no sanamos esas emociones, entonces ocurre lo que él dijo el domingo en Génesis 3:15. Que usted tratará de pisar la cabeza de la serpiente con el calcañar,
pero la serpiente la va a herir en el calcañar y cada vez que usted saca el pie de la serpiente empieza a pensar en la ira, el coraje y actúa de forma inmesurada, inadecuada, incorrecta. ¿Por qué? Porque la herida que le hace la serpiente en el calcañar a usted no tiene vigencia legal espiritual porque usted no ha entregado esa herida para ser sano. Cuando no la entregamos, no somos sanos. Creemos tener razón y persistimos como el buey. No te tires por el barranco que te vas a matar. No te tires por el barranco y te tiras por el barranco. Dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Será posible ser cristiano? Sí, es posible ser cristiano. ¿Por qué eso? Porque no puede ver. Y usted se lo repite no una vez, 500 veces, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Hasta que, mire, decide entregarlo. Ahora entiendo y veo. Y dice como el ciego Bartimeo, ahora yo veo y entiendo. Y el otro le dijo al otro discípulo, no solamente que yo veo, es que entiendo, por eso veo. ¿Lo cogieron? Era ciego y no entendía, pero ahora se quitó la ceguera material, pero ahora ve la espiritual que no la veía y ahora entiendo. Así pasa con el creyente. La ceguera se quita cuando nosotros dejamos que Dios trabaje con nosotros, que se suelte dentro de nosotros y nosotros entregamos lo que tenemos que entregar. Si no, nos sanamos. ¿Por qué la gente vuelve una otra vez al vicio? Y nunca, porque no entregan. Y vuelve otra vez, y Dios te levanta y vuelve otra vez, y Dios te levanta y vuelve otra vez. Y vuelves y recae, y vuelve y recae, y dale al seto que es duro, y dale el cálculo a la bombilla, y vuelves a lo mismo, porque no entregas. Hasta que decides entregar, y dices, ahora veo lo que no veía. Job te decía, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. No es que lo está viendo materialmente, es que lo está viendo espiritualmente, y estaba ciego. ¿Por qué? Porque entregó lo que impedía conocerla a él. Así pasa con las heridas. Son montañas que no te dejan visualizar el futuro glorioso que te espera cuando sueltes la basura que te tiene acuartelado a ti en tu alma. ¿Lo ven? ¿Lo ven muy rápido? Tato. Pero pastor, vamos a hacer y somos probados con eso. Porque a nuestra mente vienen, y le estoy hablando bueno, después de ser libertado. De mi caso personal. Hay veces que vienen situaciones y me dicen, dile esto. Yo no voy a decir eso. Yo estoy sano en el nombre de Jesús y no voy a decir eso. Y se acabó. Ahí yo estoy probando. Es una prueba para ver si tú pasas la nota o no la pasas. Porque eso las pruebas van a venir y las pruebas no son del diablo solamente. Dios nos prueba también a nosotros también. No, y Dios usa al diablo también para probarlo. Sí. Pero es importante que usted preliminarmente establezca el entregar lo que no ha podido vencer, porque usted lo va a saber, porque usted tiene un comportamiento que va contra los principios de Dios y usted abiertamente viola la palabra de Dios y se siente tranquilo. Mentira, no se siente tranquilo nada. Se siente tranquilo, pero usted dice sentirse bien. Y si se siente bien conociendo la verdad, hay algo que está mal y tenemos que saber que está mal. Nosotros tenemos que identificar lo que está mal. ¿Por qué? Porque si no identificamos lo que está mal y estamos caminando contra la palabra de Dios y no podemos obedecer la palabra de Dios sabiendo la verdad, sabemos que será tomado por pecado. Lo dice la palabra. Sabes hacer el bien y no lo haces, se te toma por pecado. Si tú sabes que tú no puedes mentir y mientes, eres pecador. Porque te estás mintiendo a ti mismo. Y delante de Dios estamos desnudos. ¿Cómo es posible que lo hagamos? Por eso es la razón de que a veces no pueden obedecer la palabra. Y si no podemos obedecer esta palabra como está escrita, tiene que haber algo que está mal, porque sabemos que obedecerla es bendición, que obedecerla estamos en la voluntad del Padre, que obedecernos estamos perdonándonos nosotros mismos, perdonándonos a otros y caminando en la voluntad del Padre. Por lo tanto, hallamos gracia y misericordia y oportuno socorro en todo lo que hacemos. Y por lo tanto, entramos en el plan de bendición perfecto, agradable y bueno que Él tiene para nuestra vida. Lo dice su palabra. ¿Y por qué no lo hacemos? Hay algo que me obstaculiza ver esta verdad. Pues tenemos que entregarlo. No son todos demonios. Muy fácil decirle demonios. No, es uno mismo que tiene que voluntariamente entregarlo. ¿Para qué? Para ir al próximo escalón espiritual. Tenemos que limpiar nuestra alma para que nuestra alma sea depósito de esos dones. Porque ese es el propósito de Dios. Si nosotros decidimos no hacerlo,
Podemos estar 1000 años en el Evangelio y no prosperamos. No tomamos autoridad del reino. No agarramos las cosas que Dios nos quiere dar. No obtenemos los regalos. No tenemos la paz y el gozo. ¿Y qué va a pasar cuando no hacemos esas cosas? Nuestra lengua se suelta a hablar cosas anormales que no voy a hablar aquí. Nuestros pensamientos se tornan indignos. Tenemos rencillas y coraje con la gente. Actuamos a la ligera, manoteamos, damos puño, patá, maldecimos, qué sé yo. Todas esas cosas vienen y Dios no está en nada de eso. ¿Pero por qué eso pasa? Porque no entregamos, tenemos una puerta abierta y entonces viene la actividad demoníaca y toma lugar en nuestra vida. Sacamos, como dijo el Señor el domingo pasado, el pie de la cabeza de la serpiente. Al sacar el pie de la cabeza de la serpiente te muerde en el calcañal, quiere decir, almáticamente te ensucia y toma dominio de tu voluntad. ¿Lo ven? Eso es lo que le está explicando. Es lo mismo. Él no se equivoca en su palabra, Él es perfecto. Nosotros tenemos que tratar de entender esta palabra, ponerla por obra y vivirla. Bien. Hasta ahí el perdón. Vamos entonces a entrar a una conclusión para hacer una terapia del perdón. El perdón es un acto volutivo, que lo sabemos, es de voluntad. Así que hemos escogido perdonar, ¿verdad? Estamos aquí, hemos escogido perdonar. El seguimiento de lo demás vendrá más tarde, a medida que nosotros soltamos el perdón, Dios sigue trabajando con nuestra herida y la sana. Ahora bien, tenemos que perdonar como Jesús perdona, como Dios nos perdona a nosotros. Así que lo primero que tenemos que hacer es enumerar las relaciones que no fueron buenas en nuestro pasado. Yo no voy a coger un papelito y escribirlo. Voy a orar porque usted traiga a su mente las cosas que no han sido sanadas del pasado. Usted las va a presentar a Dios y ahí usted va a trabajar esa relación con nombre y apellido, situación, hechos, día y fecha y hora. Porque cuando esas cosas nos hieren, marcan y lo tenemos bien presente. Lo va a entregar, se lo va a presentar a Dios en su mente y lo puede hacer verbatim bajito ahí para que usted empiece a trabajar con eso. Usted va a encontrar, después de que manifieste ese hecho en su vida, usted va a hacer un análisis de la situación. Escúcheme bien. Usted va a analizar el por qué eso surgió. Si yo fui el que provoqué la ira, que me sacara un revólver, un puñal, un machete o un palo para darme, lo que fuera, pues yo tengo que también situarme si yo soy también culpable. Porque tal vez yo necesito pedirle perdón a Dios por mi actitud incorrecta, por mi acción. Pues también hay que pedir perdón por eso, porque eso es parte del perdón. Pero también es parte del perdón que perdonemos la persona, la mujer o el hombre, el que sea, que me hizo estas circunstancias, también perdonarlo o perdonarla. ¿Por qué? Porque el perdón tiene que correr en todos los ámbitos, interno y externo. ¿Para qué? Para que seamos perdonados. Tercer punto importante, tratar con cada relación y libere a la persona por medio del perdón. Esa relación, ese hecho constitutivo que produjo daño en usted, usted dice, ok, fulana de tal, sutano, mengano, perencejo, los perdono, la perdono por este hecho y lo hace constar. El hecho sustantivo de lo que ocurrió. No es te perdono y ya está. No, no. El hecho es importante porque usted está limpiando eso de su alma. Usted tiene que mencionarlo porque tuvo un significado que usted lo tiene que borrar para que esa herida se selle y haga un subcutáneo y se selle sin que se vea la herida más que una rayita. Cuando una úlcera se sana en el esófago, que era como un cráter así, queda una línea. Y dice, ahí hubo una úlcera. Cuando usted mete el tubo endoscópico, ahí hubo una úlcera. Mira, acá hubo otra. Y lo que queda es una rayita cicatrizada. Así tiene que quedar tu alma a nivel espiritual de limpia. ¿Y cómo se hace? Mencionando el hecho constitutivo de las personas y lo que ocurrió y recordando ese hecho, porque por donde mismo entró el dolor tiene que salir. ¿Estamos aquí? Y usted tiene que trabajar con eso. Okay. Esa es la tercera parte. Y la cuarta parte. Usted necesita pedirle perdón a la persona por haber tenido una actitud de falta de perdón. La falta de perdón es importante que usted la encomiende como un hecho sustantivo para pedir perdón por no haberlo hecho. ¿Por qué?
porque el hecho sustantivo de no haberlo hecho acarrea unos daños emocionales que pueden entrar inclusive en resentimiento. Y ese resentimiento todavía es una herida más profunda porque usted ha concentrado ese dolor y ha permitido que emocionalmente afecte áreas de su sistema orgánico que a lo mejor se vengan a manifestar cuando usted tenga 70, 80 años. Pero estamos a tiempo para borrarla desde ahora. ¿Ah? Órganos internos. Eso es lo que trato de decir. Entonces, cuando usted hace esa terapia, dice, wow, yo me siento otro. Es eso. Y a medida que pasan los días a través de ese perdón, usted recupera, cambia la forma de hablar, cambia la forma de pensar, cambia el trato con los demás y usted se torna una persona cuidadosa, educada, mansa y amorosa. Porque es el resultado de haber sido libertado su alma de esa opresión espiritual que tenía. Amén. Pues quiero orar y usted sabe, esas 4 cosas usted las va a hacer mientras yo estoy orando. Si usted lo quiere hacer sentado, puede ser sentado, si quiere hacer de pie, pero hágalo con las manos abiertas. Suelte a Dios en su vida para que Él trabaje con usted. Amén. ¿Nadie tiene duda de lo que hay que hacer? Pues tan se lo declaras ahí. Yo antes en la oficina le ponía una silla y esa era la persona muerta y se lo declaraba. Usted lo puede hacer ahí mismo. Si está muerta. Sí. Sí, no, lo que Dios quiere es que usted lo liberte de su vida. Y Él lo va a libertar a usted. Y lo va a sanar. Amén. Pues vamos a ponernos en pie. A mí me gusta hacerlo en pie por el énfasis de que le damos de la importancia meritoria para hacer las cosas. Pero si le duelen las rodillas, pues hacerlo sentado. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento venimos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro en ti. Y aquellos que están en internet pueden hacer lo mismo. Y te presentamos, Señor, estas relaciones que no fueran buenas en el pasado. Ahí te las menciona con el Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú escuches esas relaciones que no fueron buenas en el pasado de tus hijos para que sean entregadas a ti y sean sanadas, Señor. De tal manera que la existencia del plano real espiritual que los acongoja, que los asedia, que los mantiene atados a ese pasado, sea libertado por la obra redentora de la cruz del Calvario. Por lo cual reconocemos que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Cuando estamos en todos nuestros delitos, Él nos redimió y nos hizo nación santa, linaje escogido para grandes obras, por lo cual Él nos ha llamado y nosotros entregamos estas cargas que no son buenas ni agradables para nuestro Padre Celestial, ni tampoco para nosotros. Hoy las entregamos a ti, para que tú que haces el querer como el hacer haga en nuestra vida como tengas que hacer. Te lo entregamos en el nombre de Jesús. Ahora analizo cada detalle de esta relación y te pido perdón porque yo fui partícipe o participante de estas acciones negativas que producieron unos errores nefastos contra mi persona y contra la otra persona. Yo te las entrego también y te pido perdón porque también actué mal contra ella a sabiendas, por venganza, por coraje, por ira, por frustraciones, por rechazo, por las miles de razones que pudieran ser. Yo te las presento todas a ti en el nombre de Jesús para que tú me ayudes, Señor, a sanearlas, a limpiarlas, a encontrar una respuesta positiva, porque, Señor, yo no puedo seguir con esta alma angustiosa, atormentada, de ira, de coraje, de contienda, de habladurías, de murmuraciones, de críticas, donde salen de mi boca sin pensarla. Ya esto se tiene que acabar y yo quiero, Señor, salir pronto de esto y pensar como tú piensas, hablar como tú hablas, ver las cosas como tú las ves, pensarlas como tú las piensas y actuar con el corazón que tú actúas y nos amas a nosotros. Así que te presentamos cada detalle y cada análisis de estos sucesos pasados para que tú los quites fuera en el nombre de Jesús. Señor, a través de esta relación que te he mencionado, yo te pido que por el perdón libertes a esa persona de mi alma. Libértalos, quítalos, Señor. Hoy yo te los entrego para que tú verdaderamente me libertes. Como dice tu palabra, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres.
Y yo anhelo ser libre, Señor, y tener paz y regocijo y reconciliación contigo para hacer la grande obra redentora por lo cual tú me has llamado a vivir en este día y en este momento. Que mi alma sea limpia totalmente, de tal manera que tú me encuentres apto para recibir los dones y talentos que tú vas a poner para mi vida y mi vida sea engrandecida en tu nombre, Señor. Yo anhelo servirte en espíritu y en verdad y haré las cosas, Señor, como tú quieres, no como a mí me da la gana, no como dicen aquellos, sino como dice tu palabra, porque a ti solo miraré, a ti solo escucharé y a ti, mi Dios, solo obedeceré. Señor, te pido que me ayudes libertándome completamente de estas ataduras, de estas opresiones, de estas limitaciones que me impidían cumplir tu palabra como está escrita. En el nombre de Jesús, Señor, sanea mi alma, límpiala, 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 Señor. Hoy yo declaro que yo perdono a todas las personas que han tenido una actitud contraria a los propósitos de mi vida, que me han herido, que me han subyugado. Yo los perdono con nombre y apellido, dígalo ahí. Y hoy, Señor, declaro que los perdono y soy totalmente libre. Como dice tu palabra, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y hoy declaro esta sanidad y esta liberación, porque sé que he hecho lo que tú quieres, lo he hecho de corazón y por tanto tú me respaldarás. Y así como yo he perdonado, tú perdonarás todos mis pecados, toda mi falta de perdón, todos mis inconvenientes, todas mis inmadureces, inflexiones, todas chiquilladas que he tenido, que en la humanidad vienen a mi mente, sean quitadas ahora, sean sanado, sean libertado. Y yo hoy me levanto y me empodero en el poder de Cristo para hacer grandes cosas y entrar en el panorama nuevo del programa que tú tienes de bendición para mi vida, donde yo me moveré en señales, milagros, prodigios, portentos y cada cosa que tú harás nueva para yo moverme en el espíritu y el hombre espiritual se desarrolle completo y se metamos a la carne, a la obediencia a Cristo Jesús, porque reconocimos que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por lo tanto obedeceré tu palabra y caminaré por tu palabra y tu palabra caminará conmigo. Y el rayo de luz llamado Jesús tomará lugar en mi vida como nunca antes y caminaré en autoridad y poder y señales, milagros y prodigios acontecerán a causa de tú en mi vida y yo en ti, Señor, porque hemos decidido ser una sola carne en Cristo Señor Jesús nuestro. Y hoy sellamos nuestra armadura para no cometer más errores. Nos ponemos el cincho de la verdad, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Caminamos presto del evangelio de paz, de gozo y de salvación. Y cumpliremos con el propósito tuyo de la grande comisión. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Y sean sanados, sean libertados. Y regocijo haya y paz y gozo en mi corazón. Que donde quiera que yo camine, Señor, la luz de Jesús brille en todo lugar. Sí, Señor, lo declaro y lo pido y lo creo y lo recibo y lo desato en el nombre de aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Nombre en el cual toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y declararán que Jesucristo es el Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso, Señor.